Atención Colombia, falleció el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Actualmente era el líder del partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción. Este señor falleció a los 79 años. Pues en un comunicado, la clínica expresó que el ex candidato presidencial falleció debido a complicaciones de su patología sobre el cáncer de colon que lo aquejaba. Además, el hospital expresó su solidaridad con la familia del ingeniero Hernández, asegurando que extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, allegados y seguidores. Textualmente decía el texto: respetuosamente solicitamos que se conceda a la familia la privacidad necesaria durante este difícil momento. Cualquier información adicional se comunicará a través de los canales oficiales, de acuerdo con los deseos de la familia, señores. Hernández, quien logró el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 2022, permanecía internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga, tras presentar complicaciones de salud relacionadas con la recuperación de su última cirugía por el cáncer terminal que padecía. Es preciso recordar que en los últimos meses Rodolfo Hernández había sido sometido a la que sería su última cirugía por el cáncer terminal que le había sido diagnosticado. En esa intervención se le habría retirado parte de su hígado. El ingeniero Rodolfo Hernández había sido hospitalizado el pasado mes de mayo en esta misma clínica tras ingresar por un dolor abdominal. En este momento tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia que lo mantuvo bajo pronóstico reservado, señores. Y pues vamos a ver las reacciones y las condolencias que varias personalidades de la política y periodistas expresaron. Sin embargo, se armó tremendo debate porque mucha gente decía: ¿qué tal si se hubiera elegido a Rodolfo Hernández en este momento? Marlene Castillo sería la presidenta de Colombia, una persona sin preparación. Pues Vicky Ávila salió expresando lo siguiente: murió el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Su familia lo acompañó hasta el último momento. Tuvo una próspera vida de empresario. Luego incursionó en la política local en Santander. Fue alcalde de Bucaramanga y en la política nacional. Estuvo a punto de llegar a la Casa de Nariño en el 2022 al conseguir más de 10 millones de votos. Sus familiares, amigos y conocidos hoy lloran su partida. Un abrazo a todos y que Dios reciba a Rodolfo. Pero no habla para nada sobre que fue condenado por corrupción, ¿no, señores? No habla para nada sobre los problemas que tenía a fondo cuando fue alcalde de Bucaramanga, ¿no? En este momento. Otra de las personas que expresó sus condolencias fue la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, la señora Marlene Castillo, que hoy en día es representante a la Cámara. Dice ella: siento mucho el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández. En estos momentos mi oración y mis condolencias a su familia, que en paz descanse. En el poco tiempo que compartí con el ingeniero Rodolfo Hernández sentí aprecio por él. Lastimosamente hubo una fractura en la relación, pero eso no significa que no sienta tristeza. La fractura fue porque Rodolfo Hernández le estaba reclamando plata de su sueldo de congresista para subsanar lo que habían gastado en campaña presidencial, ¿no? Y pues de ahí salió el disgusto entre ellos dos. Sin embargo, alguien que sí causó polémica fue el señor Wally, que le respondió: ¿y le pagó lo que le debía? Claro, todo el mundo saltó diciendo que respete el dolor, que no sé qué, que sí sé cuántas. Pues Wally para nada se guardó sus palabras y dijo: Rodolfo Hernández fue un corrupto que como constructor le hizo la vida imposible a un montón de familias pobres para poder enriquecerse. Una delicia. Recordemos la grabación cuando él hablaba sobre la delicia de créditos hipotecarios, ¿no? Como político, un irrespetuoso de la ley, agresivo, misógino y violento, con amenazas de tiros y cachetadas enfrentaba a sus adversarios. De todas maneras, me dicen que no debe decir nada sobre él por respeto. No estoy de acuerdo. Esa reverencia, ese debido respeto cuando alguien hizo tanto daño es lo que sufren los colombianos y por lo que le temen a los políticos, a quienes debemos ver como nuestros empleados y no como nuestros superiores. Mi solidaridad con sus allegados, sus dolientes y con su familia. Que descanse en paz. Y pues lamentablemente Vicky no lo quiso expresar, pero sí, el señor fue un corrupto. Ahí sí, nada que hacer, ¿no? Y pues una que sí reapareció ante los periodistas y entre lágrimas fue la representante Marlene Castillo, quien fue su fórmula vicepresidencial, ¿no? Expresó su tristeza tras confirmarse el fallecimiento. Ella dice: fue una persona en la que creí, con la que trabajé y a quien le tendré eterno agradecimiento por el espacio que me dio, ¿no? Esta señora no tenía ninguna preparación política, pero hoy en día está en el Congreso ganándose un buen sueldito. Es muy triste para mí. Es una persona en la que creí, con la que trabajé y que tendré eterna gratitud por el espacio que me dio. Lastimosamente, en un momento dado no se dio el relacionamiento personal, pero siempre soñé en trabajar en equipo con él. Además, lo diré siempre, soy convencida del proyecto político. Hoy sigo creyendo en el proyecto político, porque las bases que lo sustentaban permitían una transformación real para mí. Ingeniero Rodolfo Hernández, gracias, mi eterna gratitud.
por este espacio que usted generó. Siempre lo llevaré en mi corazón. Así yo sé que las circunstancias no se dieron. Me duele mucho su partida. Que Dios lo tenga en su gloria. Parte de lo que yo recuerdo del ingeniero y siempre recordaré cuando me invitó a la campaña fue algo que yo he aprendido toda la vida, y es a trabajar con bajos recursos. Él me pedía eso. Yo vengo de la hora minuto de Dios. En la hora minuto de Dios se trabaja para los más pobres. Y él me dijo eso cuando llegué. Me dijo: Marilén, lo primero que hay que hacer es bajar los gastos. Y yo estuve de acuerdo con él. Y eso nunca lo voy a olvidar. Bueno, como lo he dicho, pues no se dieron las condiciones. Pero además, algo que tampoco voy a olvidar de él, y que entre todas las cosas recordaré, es que es un empresario que ha trabajado por Colombia. Es lo que dice ella, que trabajó por Colombia. Pues allá ustedes juzgarán. Aquí dice la gente: a pesar de que él no era de mis ideales, teníamos diferencias. Solo puedo decir que Rodolfo Hernández y sus allegados, conocidos y familiares, amigos, pues les desea que en paz descanse. Simplemente hay que respetar, también eres humano y te podría pasar a ti o a un familiar tuyo, dicen acá. Colombia eligió bien a Gustavo Petro y se salvó de haber elegido a Rodolfo Hernández presidente, ¿no? Hombre que terminó condenado por corrupción en el caso Vitalogy. No veo las lágrimas de Marilén Castillo por el fallecimiento de Rodolfo Hernández, dicen acá. Pues, sin embargo, la señora después siguió en el Congreso y rindió un homenaje con un minuto de silencio a Rodolfo Hernández, con la voz entrecortada. Escuchemos qué dijo. Hoy quiero pedirles un minuto de silencio por el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial de Colombia. Es muy triste la partida de una persona, además de la persona con la que uno trabajó muy de cerca. Honorable plenaria de la Cámara de Representantes, un minuto de silencio por esta persona que con su proyecto político marcó un hito en la historia de Colombia. Gracias. Presidente, en ese mismo sentido, también una solicitud del representante. Pues colombianos, ustedes mismos juzgarán que se dé un minuto de silencio a una persona que fue condenada por corrupción. Lamentablemente esto pues no debería pasar, pero pues allá el dolor de Marilén pidiendo esto, ¿no? Pero después sacó las uñas frente a Gustavo Petro y ahí sí dio contundentes palabras, ¿no? Aquí Gustavo Petro escribió: se han organizado para dar el golpe de Estado, lo anunciado se desarrolla. Y esto lo dice por lo que está pasando en el CNE, que supuestamente le van a dar pliego de cargos al señor Gustavo Petro o a su campaña presidencial por haber violado los topes electorales. Él lo menciona así: también empezó un paro camionero manejado por los grandes empresarios de la carga, ¿no? Aquí dice Gustavo: del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o lo derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular. A lo que Marilén Castillo, la señora que pedía minuto de silencio, le responde a Gustavo Petro: la corrupción en cualquiera de sus formas debe ser investigada y castigada con todo el peso de la ley. No hay excusas ni cortinas de humo que puedan justificar lo injustificable. Decir que se busca un golpe de Estado, como ha insinuado el presidente Petro, es simplemente una maniobra distractora para desviar la atención de los hechos que están sobre la mesa. Las pruebas que sugieren una violación de los topes de financiación de su campaña. Se debe investigar a fondo cualquier indicio de corrupción, sea quien sea el responsable. Aquí no se trata de golpes de estados imaginarios, sino de una demanda legítima de transparencia y justicia. Es inaceptable que el poder se use para confundir a la ciudadanía y tergiversar la realidad de la manera fragante, dice la señora. Que quede claro, la corrupción no se combate con palabras grandilocuentes, sino con acciones claras y contundentes en defensa del país y su institucionalidad. Y pues debería darle vergüenza a esta señora decir esto, porque la señora está ocupando un puesto que se consiguió por haber sido candidata presidencial del señor Rodolfo Hernández, que en paz descanse, pero que de todas maneras fue condenado por corrupción, ¿no? Hablar de corrupción le queda muy mal a esta señora. Gustavo Petro también escribió: lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia, ¿no? Gustavo Bolívar también dijo: mis condolencias a la familia de Rodolfo Hernández. Independientemente de sus actuaciones, su paso por la política fue necesario porque puso en la agenda la lucha contra la corrupción como un anhelo de país. Paz en su tumba. Álvaro Uribe Vélez también dice: nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga.
Nunca lo molestamos, nada le pedimos como él lo reconoció. Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial. Eso no me dejó huella en mi vida, menos ante su muerte. Mi respeto, dice aquí el expresidente, ¿no? Y por otro lado, algunos uribistas dicen esto. Hoy Marelén Castillo sería la primera mujer presidente de Colombia. Es lo único que diré al respecto. Marelén Castillo, señores. Y es que se ha desatado una guerra en los medios y creando mentiras y caos, pues para apuntarle al 2026, para plantear a María Fernanda Cabal como candidata, a la señora pues Claudia López, también se está barajando aquí a Carolina Corcho, ¿no? Estamos viendo si Paloma Valencia se lanza. De todas maneras va a haber muchas mujeres en la contienda electoral del 2026. Pero Alejo Vergel dice una cosa muy cierta. Muy curioso que entre más polvo blanco y contrabando sin cauta, entre más capturas de empresarios narcos invisibles se dan, entre más el presidente Petro ordena revisar cada centímetro del Estado para sacar a los corruptos y velar la corrupción de gobiernos pasados, los ataques contra él aumentan desde los micrófonos y las redes sociales. Quieren generar una sensación de caos para volver al gobierno en el 2026 y así cuidar sus negocios ilegales. Y esto es verdaderamente cierto. Tanto así que miren el caos. Reapareció el señor Germán Vargas Lleras diciendo pues que van a expropiar y que definitivamente Gustavo Petro está generando un caos parecido al de Venezuela, señores. Él dice lo siguiente: no voy a expropiar, decía Petro en campaña. Y entonces, ¿qué es esta iniciativa del gobierno? La iniciativa de lo que se habló sobre tener jueces para a la hora de un conflicto de tierras, pues se resuelva a través de un juez. Eso no es expropiar, señores. Sin embargo, aquí el señor dice, y esta semana también les prosperó el chantaje a la banca, disfrazado de un acuerdo para evitar la amenaza de inversiones forzosas. ¿Se dan cuenta cómo esta gente cambia, pues, el discurso? Primero se oponían a las inversiones forzosas diciendo con mentiras que iban a expropiar los ahorros de las personas del común. Sin embargo, la banca pues dijo no, vamos a aportar 55 billones más para créditos con bajas tasas de interés y demás para no acudir a las inversiones forzosas. Y ahora este señor dice que el gobierno estaba amenazando a la banca, ¿no? Cerramos la semana con la propuesta de emitir dinero sin ningún respaldo por billones de pesos. Cada vez nos estamos pareciendo más a Venezuela de Chávez y Maduro. ¿Qué duda cabe? Dice el señor acá. Definitivamente este señor quiere recuperar el poder de parte de lo que perdió, donde su hermanito era director de la nueva EPS. Eso como que les dolió tremendo, les dañó los negocios presuntamente. Miremos lo que dijo el señor Vargas Lleras. Presten, expropien, extingan y emitan. Esta semana se presentó nuevamente a consideración del Congreso el proyecto de ley que reglamenta el funcionamiento de la jurisdicción agraria, que por fortuna no había tenido trámite el semestre pasado y se había hundido. Esta nueva versión llega repotenciada y más nociva que la anterior e inicia su trámite en la Comisión Primera del Senado bajo la presidencia del gobiernista senador Ariel Ávila. Al referirme hace unos meses a esta misma iniciativa, advertí que el proyecto ponía en riesgo el derecho a la propiedad privada de todos los colombianos, pues se desconocían los derechos ya adquiridos y se promovía la invasión de tierras, al dejar sin herramientas eficaces de protección a sus propietarios. Dije también en ese entonces que el conjunto de las nuevas reglas estaba diseñado para afectar la seguridad jurídica de la propiedad privada en este país. Con el nuevo proyecto, mis temores no solo se mantienen, sino que también se han incrementado. Vamos al meollo de la situación. El gobierno en cabeza del ministro Cristo dice que este proyecto nada cambia con respecto a las leyes que regulan la materia en la actualidad. Que todas las advertencias y temores son infundados. Si esto fuera así, que no lo es, entonces, ¿para qué se requiere del trámite y aprobación de una nueva ley? Pues porque este proyecto lo que hace es quitarle a los jueces su función de decidir sobre los procesos agrarios. Aquí el hombre está mintiendo. Por el contrario, esta ley agraria se va a tramitar en el Congreso para darle facultades a los jueces de resolver pues sobre problemas de tierra y no
pues que diga este señor expropiación. Es increíble la desinformación, es increíble cómo esta gente cree que ya el pueblo le sigue creyendo y que no han despertado. No, señores, aquí nos está engañando este señor con sus palabras, metiendo la cizaña y la mentira. Facultad que ahora recaerá en el gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras. Así lo establece el proyecto, que señala 6 procesos, los más relevantes, en los cuales, en pos de la celeridad, se elimina la presencia del juez. Además, con este artículo, se desafía el contenido de las sentencias C-763 de 2018 y SU 288 del 2022 de la Corte Constitucional, que establecieron que estas y otras causas siempre serán resueltas por el juez y no por la vía administrativa. En el proyecto es la Agencia Nacional de Tierras la que inicia, investiga y falla de fondo sobre los derechos y la tierra en estos procesos. Es lo que ha venido a llamarse, con toda razón, la expropiación express. Así lo señala también el artículo 12, que establece que los procesos agrarios serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo. Y aunque por supuesto cabe la acción de nulidad, la verdad es que su trámite se surte cuando ya le han quitado el bien al ciudadano, sin que nada se diga sobre las mejoras o los procesos o actividades productivas existentes, y aún si el predio ha sido ya entregado a un tercero. Desen cuenta cómo le gusta meter miedo a este señor. ¿Será porque estas personas siempre han acaparado las tierras de campesinos pobres, de personas que fueron desplazadas presuntamente? Pues señores, aquí le responden al señor, expropiación dicen, pero el robo o desfalco que es más efectivo, ¿no? Cuando el hermanito estaba en la nueva EPS, ¿no? Le critican esto. Pero es en cuenta qué es lo que decía este señor Vargas Lleras cuando era vicepresidente. Miren cómo habla de expropiación, donde ahí sí no se tendrían jueces, y ahí sí decía el señor, hay que expropiar, ¿no? Increíble cómo cambian la narrativa cuando quieren beneficiarse para llegar otra vez al poder. Vicepresidente, por la compra de predios, ¿ya está hecho? Porque... porque ya tenemos la nueva ley que gracias al Congreso señaló que al dueño de un predio se le hace una oferta al valor comercial. Si en 15 días no contesta, se procede a la expropiación con la entrega anticipada del predio. Y el único valor a reconocer será el de la avalúo catastral. Él sí podía firmar expropiación y ahí sí nadie les decía nada, ¿no? Pues aquí le dicen, creo que este señor no lee los proyectos de ley y su propósito. Lo único que hace es tergiversar y tratar de seguir engañando a los urimiércoles estratificados y los capitalinos con Sisbén, ¿no? Increíble hasta dónde llega la desinformación. Este señor no se ha leído el proyecto, definitivamente. Aquí dice otro usuario, Astrobancaria dice exactamente lo contrario de lo que usted cínicamente afirma. Se le acabaron los argumentos y la dignidad, no le importa mentir. Está desesperado por la acusación del director del DNP, Alexander López, contra usted y su hermano por billonario robo a la nueva EPS. No saben ya qué inventar, señores. El proyecto dice todo lo contrario, donde se utilizarán los jueces para resolver cualquier problema de tierra, señores. Sin embargo, aquí el señor se refería a expropiación cuando era vicepresidente. Es increíble, ¿no? Aquí lo dice otro usuario que no traga entero. Germán, no sea tan mamón, hombre. No critique de forma visceral y conceptual como de costumbre en su fuero interno. Sea objetivo, admita que hay cosas que han cambiado para bien del país. Usted ya tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. No mames tanto. No se haga coger pereza, le dicen acá, ¿no? Es increíble cómo esta gente se dedica a mentir cada día más. Por último, señores, el señor Galán, alcalde de la capital, salió criticando las palabras de la muñeca de la mafia del presidente Gustavo Petro y dijo, ni muñecas ni de la mafia. Todas las mujeres periodistas merecen respeto y más de parte de quienes ocupamos cargos de poder. El debate no puede terminar en descalificaciones al periodismo ni a quienes lo ejercen con valentía. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Cuidémosla, dice el señor. Pero es que aquí el presidente cuando dijo muñecas de la mafia no se refirió a todas las periodistas. Pero saltaron las que se sintieron aludidas, porque hubo varias periodistas que dijeron, yo como periodista no me sentí aludida por las palabras del presidente. Quienes sí se sintieron fue Vicky Ávila, fue Darcy Quinn, fueron los periodistas de Blue Radio y demás. Entonces, ¿qué puede pensar uno, señores? ¿Cómo les parece? Pues acá le dice varias gente, la prensa que se vende a la mafia no son muñecas ni muñecos, son fichas de la mafia criminal que se robó a Colombia, ¿no?
No esperaba menos de usted, alcalde, a quien considero un hombre decente y demócrata, dicen por acá. Pero sí se llevó la peinada de Alejo Vergel que le dijo. La pregunta es, ¿a cuál periodismo te refieres? ¿Al que te lava la cara con notas estúpidas y ocultan la realidad de Bogotá bajo tu inservible administración? En Colombia quedan pocos y pocas periodistas. El resto son un montón de personas buscando ganarse la vida de alguna manera mientras sus jefes se llenan de plata con pauta pública. Todo tiene fines económicos y políticos. Es propaganda. Ese cuento del periodismo prácticamente está mandado a recoger. Y de verdad que sí, señores. Hay supuestas periodistas que informan pero con mentiras, que tergiversan todo, que intentan crear un relato para confundir al pueblo y creen que ya el pueblo no se informa mediante pues medios alternativos que lo que hacen es informar con la verdad. Mientras que este señor critica lo de las muñecas, Gustavo Bolívar está dando signos de que está haciendo una buena gestión en el DPS. Resulta que el 4 de mayo Gustavo Bolívar decía, estos son hermosos niños de la finca del Toro de Coas y Cesar, comprada por el gobierno nacional para sus familias. Tienen que caminar diariamente 12 kilómetros para ir a estudiar. Renuncio si antes de 6 meses no tienen una escuela en este predio. El cambio es para allá. ¿Y qué pasó, señores? Que hoy Gustavo Bolívar dice lo siguiente: el 4 de mayo prometí renunciar al DPS si no les construía una pequeña escuela a los niños y niñas de la finca El Toro antes de 6 meses. La hicimos en 4 meses. La otra semana la entregamos. Se llama Trabajar con Amor. Retweet: las necesidades de la gente no dan espera. Pero recordemos la cantada de tabla que le pegaron a Vicky Dávila, el presidente actual, Gustavo Petro, cuando él era senador, a la señora de Géneco, ¿no? Qué delicia como nuestro presidente le baja la calumnia a la muñequita, pues Vicky Dávila. Me tienes de amigo de Maduro, me tienes de expropiador, me tienes de asesino de mercado, me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia por cumplir el M19. No, señora, eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí de tipo electoral, que es precisamente causar miedos. Porque yo no tengo que ver ni con José Raquel Mercado, ni mi papel en el M19 fue armado, ni tuve que ver con el Palacio de Justicia porque me estaban torturando. Ni tengo que ver con Maduro porque nunca he tenido ningún tipo de relación con él, ni amistosa ni nada por el estilo. Usted quiere construir una historia. Es la historia que les conviene a ustedes, porque ustedes quieren hacerle la campaña que digo vive. Pero yo no tengo por qué dejarme calumniar. Y espero que estas palabras puedan salir también en público. Claro que van La a salir. historia de mi participación en el M19 no es la que usted relata. Porque yo era un simple concejal de 25 años cuando se firmó la paz con Belisario de un municipio cercano a Bogotá que se llama Zipaquirá. Y mi papel era dirigir un barrio pobre, y lo mismo con mis manos, construir ladrillo por ladrillo, se llama el Bolívar 83. ¿Quiere saber qué hacía Petro en esa época? Váyase usted al Bolívar 83. Y pregunten todas las casas, sobre todo las personas viejas, qué era lo que yo hacía en ese barrio. Y si descubre un crimen, si descubre un hecho anómalo, cualquiera que sea, denúncialo. Pero es sobre mi vida, sobre mi realidad, no sobre la que usted quiere construir. Senador, no quiero construir ninguna realidad. Yo creo que los periodistas podemos hacer preguntas, y usted sí perteneció al M19, que era una organización delincuencial. Es una realidad, eso hace parte, pero... Estudia derecho, estudia derecho. La rebelión no es un delito común. Es Pues, solamente un delito restringido al Estado que se quiere derribar. Es un delito político. Entonces no haga parecer lo que es una rebelión como... Tremendo, señores, tremendo acá. Pues revivimos esto para que se den cuenta cómo Vicky Ávila a través de todos estos años ha construido el relato de que Gustavo Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia. Y aquí dejamos en evidencia la cizaña que crea desde su medio periodístico Revista Semana, y que no se puede llamar ni muñeca ni mafia, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.